Ancha munasqa wayqipanikuna, waqmanta waykusaq wasiykichista rimanaypaq. Vamos a hablar de la Iglesia Católica, del sentido del sacerdocio en la Iglesia Católica, y nos llevará 2 programas. Cuando se inició la Iglesia, tuvo mucha fuerza la comunidad. Después de 3 siglos de persecución, la presencia del emperador Constantino, que apareció como un defensor de la Iglesia, estamos hablando del siglo IV, en realidad en vez de favorecer a la Iglesia, hizo lo que llaman los autores, o dio el golpe constantiniano, un golpe mortal. La imperializó. Por eso los historiadores hablan de la Iglesia de los 3 primeros siglos como la Iglesia misterio, y la que empezó con Constantino, Iglesia imperio. Y ahí se dio lo que ya se conoce como césaropapismo, es decir, el matrimonio político entre el César, el emperador, y el Papa, de lo cual todavía no nos podemos sacudir convenientemente. Ambos se juntaron para conservar el statu quo de aquella sociedad. Y por otro lado, la liturgia, que había sido en los tiempos de persecución en las casas, incluso en las catacumbas, cementerios a donde los romanos no se atrevían a entrar, se convirtió con el golpe constantiniano en algo más cortesano, teatral, con ropas especiales, perdió su encanto comunitario. Fue entonces que los dirigentes de la Iglesia se fueron constituyendo poco a poco en una casta, en un grupo especial, y recibieron el apelativo de clérigos. Viene la palabra clero, griega, que significa separado. Y a los otros bautizados les dieron el nombre de fieles o de seglares, inferiores a los clérigos. Posteriormente recibieron el nombre de laicos y laicas de la palabra laos, griega, que significa pueblo. Así pasaron 16 siglos. Un momento importante de reafirmación del clericalismo, al cual le dedica el actual Papa frases muy duras porque es una perversión en la Iglesia, el clericalismo. Un momento importante fue el Concilio de Trento, en el siglo XVI, el cual, en respuesta al cuestionamiento y a la rebelión de Lutero, porque Lutero no reconocía de que la misa era un sacrificio. Pero el concilio, la Contrarreforma, insistió tanto en que la misa era sacrificio que olvidó otros aspectos. Y como la misa está íntimamente unida al sacerdocio, ministerial en este caso, puso como actividad principal del sacerdote la celebración de la misa y celebración de otros sacramentos y de bendiciones, etc. Y dejó de lado el otro aspecto fundamental del sacerdote ministerial, que es su ministerio profético, con la palabra y con la palabra profética. El Concilio Vaticano II, entre el año 1962 y 1965, replanteó las cosas. En el documento sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, no empieza hablando
sobre la jerarquía, como en concilios anteriores, papa, obispo, sacerdote, diácono, sino empieza hablando este importante documento sobre lo que es fundamental en la iglesia, lo que iguala a todos, es decir, la iglesia, pueblo de Dios. Y ahí toca una realidad fundamental, esto es el sacerdocio común de los fieles, que también se puede llamar sacerdocio real, sacerdocio bautismal. Lo interesante aquí es que por el bautismo, todas las personas que lo reciben participamos de los tres ministerios de Jesús: sacerdote, profeta y rey. Y esto tiene una significación. Sacerdote, sacerdotisa, para dirigir la oración de la comunidad. Profeta, profetiza, para denunciar el pecado que existe en el mundo y en la misma iglesia, y para anunciar la liberación de esta situación de parte de Dios. Rey, reina, para apoyar en el gobierno de la iglesia con sugerencias y con una participación también en puestos claves de la iglesia. Según el caso que nos ocupa, al ser nosotros sacerdotes y sacerdotisas, sin embargo, hay otra dimensión del sacerdocio que es el llamado ministerial. Por ejemplo, yo soy sacerdote ministerial. Y a pesar de que ya han pasado más de 50 años del concilio, todavía no hay una conciencia comunitaria de esta realidad del sacerdocio bautismal. Y por ejemplo, cuando se habla de la vocación en las misas de muchos templos y en las catedrales, se pide por el sacerdote ministerial, pero no por el sacerdote o sacerdotisa laical o laicales. Es decir, el sacerdocio ministerial aparece como algo de privilegio. Se excluye, diríamos, a los laicos y laicas. Y también vemos que muchos laicos y laicas como que aceptan esta realidad. Ellos son considerados como menores de edad en las cosas de la fe y les falta querer recuperar lo que se les ha quitado desde hace tantos siglos. Falta la autoestima laical. Incluso hay personas que cuando ven a un sacerdote le dicen, a un sacerdote ministerial: Padrecito, rece por mí, usted está más cerca de Dios. Hay como una especie de complejo de inferioridad religiosa. Y en este caso, muchos laicos y laicas no saben que el agua la podemos bendecir todos, no solo el sacerdote. Y hasta acuden al sacerdote para que le dé agua bendita, y en muchos lugares, como en el santuario de Copacabana o en Lourdes, en Francia, se vende el agua bendita. Hay muchos sacerdotes, por otro lado, que se sienten propietarios de la fe de la gente, como si ellos fueran los dueños. No solo en su templo, se podría entender que se hagan dueños del templo, pero no, se sienten dueños de toda la ciudad, diríamos, o del perímetro de su parroquia. Como que sienten o quieren que alguien que quiera orar, supongamos en una calle o una plaza, les pida permiso. Y aquí quiero contarles algo que pasa también entre nosotros. Hace algún tiempo nos visitó un hermano, Tiberio, de los Hermanos de Jesús, de Hungría. Usaba un hábito y le gustaba visitar las casas. Iba pues a diversos lugares y un día estaba en una ciudad
pueblo y la gente lo veía y le pedía bendición. Entonces él bendecía a la gente, no les cobraba nada y hasta hacían su colita. En eso se acercó el sacerdote, el párroco de ese lugar, y le dijo lo que los fariseos le dijeron una vez a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y el hermano Tiberio solo atinó a hacer así con su mano, como diciendo: con la autoridad de Dios, que es mayor que tú. Y entonces cuando los laicos quieren reunirse, quieren leer la Biblia en una casa, quieren rezar, o algo muere y asisten pues a esa casa para rezar con toda la familia que sufre, están en su perfecto derecho y están ejerciendo su sacerdocio como sacerdotes y como sacerdotisas. La próxima vamos a seguir tocando este punto tan importante. Y ahora, amigos y amigas, les digo: Hamus semana kama y kisin kama.